Te cuento que hay una razón por la que los canguros y los emú son el icono de Australia. Ninguno de los dos puede ir hacia atrás y eso representa un signo de progreso. Farmacias Carol presenta Bueno, seguimos como el canguro dándole para adelante. Así que hoy estamos disfrutando de la compañía del doctor José Javier Asilis Isaiter, quien es parte del elenco de Hora de Té. Él ha tenido mucho tiempo colaborando con nosotros y pues, ¿quién mejor que él para abordar tantos temas como lo hace tan didáctico, como que gente como que no tenemos mucha preparación en el área de la medicina, pues podemos entenderlo? Bienvenido sea, doctor. Muchas gracias, Ana Mirta. Para mí siempre es un placer estar en tu programa. Gracias. Eh, bueno, él es todo un cirujano del bisturí, maestro del bisturí, vamos a decir, como he entendido. Él trabaja con esas arañitas que salen en las piernas, pero no solamente en las piernas, yo he visto como que salen en otros lados, ¿verdad, doctor? Pero es otro mecanismo, es otro Eh, mecanismo. eso, Ya, ese, no es una escúcheme enfermedad que, venosa. ok, estoy sacándolo del tema de hoy un poquito, pero quería como que me diera un poquito de luz sobre eso. Hay personas que O le sea, salen arañitas en la cara y muchas veces se asocian al alcohol. al alcohol. También se pueden asociar al alcohol, algunas arañitas. Y sobre todo con enfermedades en el hígado. No necesariamente es que cada vez que aparezca una sea por eso, pero puede ser un indicador. La de las piernas no. Esto debe a un problema venoso por el tema de que estamos de pies. Ok, o sea que, bueno, ya yo iba a empezar a decirle a la gente, bueno, como que tú le estás dando duro No. Digo, aclaramos que al, no es siempre, que no es siempre. al wiki Claro, y al que no es garrobo, pero siempre, no, claro. no, pero qué bueno que lo aclaró. Usted ve, por eso es que hay que consultar a su médico. Doctor, el tema de hoy que usted mismo eligió es el incidentaloma. Y yo pensé, ¿será que se está incidentando algo? Cuéntenos un poquito de qué se trata, porque, en verdad, La palabra te suena rara, porque es como una especie de anglicismo. Incidental en inglés, que también es una palabra en español, quiere decir más bien casual. Oma es un sufijo que quiere decir tumor. Entonces la ujú, palabra quiere decir etimológicamente un tumor que se descubre casualmente. Y, y eso, aunque suene rara la palabra, no es infrecuente en la vida diaria esta situación. Me explico. Son personas que le hacen una tomografía, una resonancia magnética, por algún motivo, y aparece un tumorcito en un órgano vecino de lo que se estaban investigando. Por ejemplo, te están haciendo una resonancia de la columna, pero en la resonancia se ven otros órganos y ahí aparece una pelotica, una bolita. Eso es un incidentaloma. Entonces, no es raro que eso aparezca. mm, Y no es raro que las personas digan, oye, me encontraron tal cosa. Inmediatamente eso puede despertar la sospecha de que es algo maligno y también iniciar un gran proceso de investigación. Pero le puedo decir que sí, que es muy frecuente hoy en día que con tantas tomografías y resonancias magnéticas y en el caso del tiroides con tanta sonografía que se pide por pedir, aparezcan unas pelotitas. eso es Inmediatamente, común. O sea, eso es es como usted ha dicho, pero eh, me refiero, o sea, cuando no se tenían los recursos que se tienen ahora. Eso estaba ahí.
y y no Exactamente. pasaba nada. No pasaba nada, quizá algunas personas sí. Y eso es una muy buena observación que acabas de hacer. El hecho de que a uno le descubran que tienes una pelotita accidentalmente, no quiere decir necesariamente que es maligna, ni tampoco que hay que comenzar a hacer muchos estudios. Claro, cada vez que hay una imagen de esta, se analiza previamente, pero no todas demandan una mayor investigación. Por ejemplo, hay series que utilizando las tomografías para distintas cosas encuentran hasta un 40% de las veces, es decir, 4 de cada 10 tomografías aparecen hallazgos incidentales. El primero que se comenzó hablando fue en las glándulas adrenales. Las adrenales son unas glandulitas que están encima de cada riñón. Y ahí se comenzaron a encontrar. Cuando se hacía tomografía por otro motivo, muchas veces buscando, por ejemplo, una persona que se conocía que tenía un cáncer, buscando a ver si tenía metástasis en otro lugar, y aparecían esas bolitas y no correspondían a metástasis. Entonces, eso comenzó al principio con mucha preocupación, tratamientos innecesarios, pero como todo se va estudiando, ya se ha ido cotejando esto y las personas no deben de alarmarse. Por ejemplo, Ok. ahora con eso que acá, tú fijaste un ejemplo magnífico, el tema de la tiroides. La mitad de la población cuando se hace sonografía aparece con bolita, pero la mitad de la población no tiene cáncer en el tiroides. Es un porcentaje bajísimo. Ya por suerte ahora existen criterios para determinar si esa bolita amerita una biopsia en el tiroides. Y así pasa con las... ¿Dónde son muy frecuentes esto? Mira, las glándulas adrenales, en el hígado, en una glandulita que tenemos en el cerebro que se llama la hipófisis. Aparece también en el páncreas, aparece también en el pulmón. Me encontraron una bolita en el pulmón. Entonces, por suerte hoy en día uno puede discriminar, pero a veces ni siquiera los mismos... Uno es el médico. Exacto, pero a Ojo, veces, ojo. ahí Ujú. voy, a veces entonces el médico se preocupa de que no se le vaya a ir un diagnóstico de malignidad y comienza a ordenar muchísimas pruebas. Entonces, hemos entrado en una nueva dimensión en la medicina que se llama el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. ¿Qué quiere decir sobrediagnóstico? Comenzamos a hacer muchos estudios que no van a conducir a nada. ¿Qué quiere decir el sobretratamiento? Que comenzamos a dar medicamentos que no van a conducir a nada, pero tanto los estudios como el medicamento, por un lado, implican costos y por otro lado, efectos secundarios que a veces Los efectos terminan creando la secundarios. enfermedad. Ujú. Eso es importante porque si tú dices, bueno, si esto me va a afectar el hígado y yo lo que tengo es el páncreas, qué sé yo, por decir Hay algo que criterios. Ya hoy en día se van y cada día aparecen más criterios para elegir cuál amerita un tratamiento específico. recuerdo una vez, escuché al doctor Segura decir que no se toque eso, como que las bolitas, que si se tocaba, que podría generar como un mal mayor. Eso es, Es lo que quería fue decir. que yo No oí le hagas mal. caso a eso. No le hagas caso a eso. Quizá eso es lo que yo entiendo que él quería decir. Asumiendo Sí. que eso era benigno, que no había que comenzar a molestar, que darle una biopsia, que darle tal estudio, porque haciéndole esas cosas entonces venían los problemas. Me Ujú. imagino que era eso Sí, que él sí, quería. sí, justamente era Ujú. eso. Sí, eso pasa también en la mama muchísimo. Mira ahora, por ejemplo, en la mama, que con frecuencia indican la resonancia magnética, alegremente, o las sonografías para el rastreo del cáncer de mama. Oye, el rastreo del cáncer de mama es esencialmente con la mamografía. Si se hace una sonografía, no debe de hacerse rutinariamente. Aquí se han inventado el perfil mamario. Junto con cada sonografía, con cada mamografía, hacerse una sonografía. Eso trae como consecuencia hallazgos de lesiones que son lo que se llaman falsos positivos, es decir, obligan a que le hagan una biopsia y resulta ser que es benigna. Entonces, ahí aplica lo mismo. Aplican los costos, aplican las complicaciones y aplica la ansiedad del paciente. Ojalá todo médico entendiera
que no para todo hay que hacerle un estudio. No existe un estudio universal. De que, no, yo quiero saber cómo yo estoy por dentro. Lléname de tomografía. Eso no es así, porque no va a arrojar ningún resultado en la mayoría de las veces. Pero te expusiste a radiaciones, que con los años puedes tener un significado. ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener un criterio basado en lo que va diciendo la llamada evidencia científica, que cada día siempre aparece nuevo, que son los estudios que se hacen con criterios. Y nada, no podemos vivir con el miedo de que, no, yo tengo que indicarle todas las pruebas, porque si se va por ahí, se la van a pedir. Y si se va por ahí y aparece un tumor, van a decir que a mí se me fue eso. Y lamentablemente eso no es un criterio para trabajar. Mm, Entonces, cuando se diagnostica, ¿qué es lo que usted recomienda? Mira, por ejemplo, ¿dónde es muy frecuente diagnosticar en las adrenales? Las adrenales son unas glandulitas que producen muchas hormonas, o sea, sustancias que pasan a la sangre para hacer efectos en todo el cuerpo. Por ejemplo, el cortisol tiene que ver con la función del sodio, tiene que ver con el estrés, con las catecolaminas, que esas son hormonas que estimulan la función cardíaca, por ejemplo. Entonces, con frecuencia aparecen bolitas. Si una bolita de esas resulta funcional, sí hay que operarla. Si hay alguna que tienen características de malignidad, habría que operarla. Entonces, de acuerdo a las características que tiene la imagen, uno ordena pruebas de hormonas o incluso hasta una biopsia dirigida, pero no a todas. Pero muchas veces, si ya se encuentra que sí, que están funcionando, lo mejor sería operar. Es decir, que eso tiene sus criterios. Pasa con el pulmón exactamente lo mismo. Pasa con el páncreas, que entonces, imagínate el páncreas. Hubo un tiempo que cualquier bolita había que quitar el páncreas y es una cirugía difícil y de mucha complicación. Ya por suerte hay criterios muy claros que la gran mayoría de las bolitas no hay que hacerle nada en el páncreas. O sea, dejarlo Sí, que pero ojo, evolucione ojo, regularmente. ojo, cada vez que aparezca algo de esto, claro, debe ser debidamente evaluado para que Claro, por un médico no porque, es... claro, no se vaya, claro, claro. Pero la idea que la persona debe tener es que con frecuencia, cuando se hacen esas tomografías y resonancia magnética, aparecen lesiones en otros órganos que la mayoría de las veces corresponden a algo benigno, que no hay que hacerle nada. Y entonces, ningún tratamiento, por ejemplo, o sea, Bueno, no, ¿hay el algo que primer, lo previene? no, no, nada, no, no, porque esos son tumorcitos. Tumorcito es hasta un quiste lleno de líquido. Eso están ahí. El Sí, primer pero paso. eso están ahí, pero se produjeron, vinieron de algo o no. O No, pero sea, precisamente estamos llenos de lesiones benignas. Entonces, el primer caso, lo primero que uno hace cuando las detecta es ver de qué está hecha. Si es benigno o maligna, y primero comienza por una interpretación de la imagen. La porque imagen, de qué pueden estar hechas. mira, pueden ser compuestas de líquido o de sólido. El líquido per se, si es puro líquido, es raro que sea maligno, pero el sólido puede ser tanto benigno como maligno. Entonces, pero hay unos criterios que uno dice, no, mira, esto es poco probable que esto sea maligno, esto no hay ni siquiera que hacerle biopsia, nada de eso. Y a veces uno dice, mira, en 6 meses, un año, se le puede hacer un estudio de control. Si no ha crecido, eso que era benigno. Pero otras veces no, dice, mira, esto tiene alta posibilidad de que corresponda a algo maligno o que sea que esté produciendo hormonas. Entonces, en esos casos, uno las estudia. Es decir, que ante una lesión que uno detecte en uno de estos estudios por imágenes, lo primero es interpretar para saber si tiene que seguir adelante con la evaluación. Nunca tratamiento, sino evaluación. Ya la evaluación concluirá si amerita o no tratamiento. La mayoría de las pelotas, o sea, todas las bolitas, cuando requieren tratamiento, generalmente estamos hablando de cirugías, o sea, de que hay que extirparla. Entonces, pero Ya. repito, la gran mayoría de todas estas bolitas van a ser sin ninguna consecuencia. Doctor, ¿y eso se desaparece solo? Se pudiera desaparecer. Depende de la causa. Por ejemplo, en la mama se encuentra muchas veces el líquido, sobre todo mujeres que pasan de los 40 años, esos son quistecitos. Esos quistecitos a veces desaparecen solitos.
uno sabe que son líquidos. Así como apareció, se puede ir. Es que depende de la causa. Mm. La verdad es que usted sabe que como usted ha sido docente, el docente tiene la particularidad como que profundiza en el saber médico, se empieza a buscar, pero también tiene la capacidad de explicar y de mostrar como su saber de una manera digerible, como lo había dicho eso. Entonces, yo quiero que usted me diga con eso, ese saber que lo caracteriza, ¿qué consejo le daría a un paciente que ha sido diagnosticado de un incidentaloma? O sea, de que apareció una lesión de sorpresa, ay, me lo encontraron. No, se habla con su médico y el médico sabrá cuál sería el siguiente paso a dar. El médico generalmente lo que hace o lo que debe hacer es consultar con el radiólogo para que le dé los detalles, a ver si hay que hacer más estudios al respecto. Eso es simple. Primero, no alarmarse. Segundo, hablar con su médico y a su vez, consultará o no con el radiólogo a ver cuál sería el siguiente paso a dar. Y recordar que la mayoría va a ser sin ninguna consecuencia. Ya, porque ¿cómo ha cambiado el manejo de antes con relación a la actualidad? Bueno, porque es que antes no existían estos estudios. Es que hemos llegado allá a estudios de mucha precisión, de mucha sensibilidad. Antes tú tenías un rayos X, por ejemplo, que fue un gran avance en su tiempo. Ve muy bien el hueso, pero los tejidos que están alrededor del hueso no lo ve tan bien. Ve más o menos el corazón, ve los pulmones bien, pero tiene sus grandes limitaciones. Pero ahora tenemos estudios, oye, que te ven hasta cualquier cosita de 1 milímetro dentro de tu cuerpo. Y a veces esas cosas de 1 milímetro, aun siendo malignas, puede ser que cuando vengas a crecer y da problemas, es como si tuvieras vivido 120 años. Es decir, que no te va a causar nada. Todo eso ahora hay que saberlo interpretar, porque estamos ante una nueva generación de estudios diagnósticos. O sea, tenemos mucho más información que a veces de la necesaria. Y eso es lo que te digo, evitar lo que se llama el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Muy importante. Doctor, en estos minutos que nos quedan, yo quería abordar un tema de algunas bacterias que pueden andar en el aire, que han estado en Estados Unidos, yo sé, hay veces que están en los hospitales y en algún momento nosotros abordamos ese tema de las bacterias en los hospitales, en las clínicas y cómo eh, yo quiero antes de irnos, ya que mundialmente está en Italia, yo creo que hay una bacteria que está causando bastante furor en Italia, en España, también en Estados Unidos han aparecido algunas defunciones por otras. Los antibióticos, yo creo que el uso indiscriminado ha hecho que no tenga efecto, pero, o sea, el efecto esperado. Cuénteme un poquito. Bueno, tú has tocado un tema tan amplio como en cierto modo uno diría en medicina un tanto vago. ¿Por qué? Porque ¿a qué uno se refiere? Como, mira, en primer lugar, una bacteria no entra así por así en el cuerpo humano. Nosotros dentro del cuerpo humano tenemos bacterias y esas bacterias viven con uno, se alimentan de uno, pero muchas de ellas, la gran mayoría, nos dan beneficios. O sea, somos lo que Son se llama buenas, o sea, mutualistas. Ella se beneficia y nos beneficia y nos protegen contra las que vienen. Generalmente esas bacterias que causan problemas es porque ocurrió un problema en uno, un accidente que te rompió tus defensas, entonces vienen y se apoderan. Pero eso de que aparezcan así por así y como ahora se novela, de que ahora hay una epidemia, eso hay que revisarlo con mucho cuidado, porque incluso es una información muy muy vaga y vagas. específica que no me dice absolutamente nada. Por ejemplo, que anda una bacteria que come la carne y eso. Oye, las hay, siempre las ha habido, pero se presentan ante situaciones especiales. Por ejemplo,
un diabético con una herida que se infecta, que no se trata adecuadamente, una de esas bacterias entra en el cuerpo o sale del mismo cuerpo y se vuelve y lo ataca. ¿Me entiendes? Ujú. Ahora, el mensaje que hay que mandarle a todo el mundo es primero que eh, que no cunda el pánico. Número dos, que no se automediquen preventivamente, pues comienzan a tomar que esto, que yo tomo ivermectina, que el otro no sé qué cosa, y comienzan a alterar su cuerpo y a crear problemas en el cuerpo. Segunda medida, no se automedique. Y eso que dices tú del problema que tenemos hoy en día con la resistencia a los antibióticos es precisamente por el uso indiscriminado. Porque lo que hacen los antibióticos como efecto secundario es que barren con la población normal de bacterias y entonces surgen unas más poderosas, lo que se llaman resistentes. Es decir, yo en primer lugar no me preocuparía nada de lo que dicen. Se supone que un Ok. país responsable, nosotros tenemos un Ministerio de Salud Pública, uno debe de buscar la información oficial, si ha habido un brote, y los mismos sociedades médicas deben estar muy pendientes para que entre todos busquen la explicación de lo que puede estar pasando y a su vez impidan que por razones políticas no se le diga la verdad. ¿Me entiendes? Pero las personas a donde deben de dirigirse son a esas fuentes. No puede buscar lo que aparezca en Internet. En Internet aparece mucha información y lamentablemente la que es de acceso al público no está debidamente filtrada. No es lo mismo filtrada que censurada, sino filtrada quiere decir evaluada por expertos que comprueben que eso ha sido verdad. O sea, yo en primer lugar no le haría caso a nada que venga por internet, a nada. Me referiría a, al Ministerio de Salud Pública y a su vez a las sociedades médicas especializadas. Aquí tenemos sociedades de infectología, que es excelente, con médicos muy prestigiosos. Tenemos el Colegio Médico Dominicano, que las agrupa. Entonces, hay mecanismos donde uno puede estar tranquilo. Por ejemplo, en el día de hoy, en estos días he estado circulando hablando de bacterias. Yo no le he hecho el menor caso. Es que no le puedo hacer el menor caso. Entonces, muere una persona, de una vez le atribuyen que fue por esa bacteria y comienza a difundirse una información sin veracidad ni fundamento. Es decir, tranquilo, no ha pasado nada para fines prácticos. Bueno, eso es como el polvo de Sahara, que también siempre ha existido. Ahora, un tema que vamos a aprovechar rápidamente. ¿Cuál es el Ujú. tema importante en nosotros? Miren, lávese las manos siempre antes de comer. Lávese bien las manos. Lavándose con jabón normal, solamente removiéndose. El que entre al baño tiene que lavarse las manos y va a preparar alimentos. Procurar que los alimentos no estén descompuestos. Un alimento descompuesto de por sí es un caldo de cultivo para que crezcan bacterias. Entonces, la higiene es muy importante, ya. Con higiene, o sea, por ejemplo, uno usa antibióticos, usa medidas, y si no tiene la higiene, no sirven los antibióticos. Eso es lo que yo recomendaría. Más Bueno, en pues estos tiempos de calor, es fácil que se dañen los alimentos. Y hay forma de darse cuenta cuando un alimento está bien o no. claro, y la gente que guarda los alimentos por tiempo indefinido en la nevera, que luego Claro, los no es lo saca, mismo bueno. congelado que en la nevera y el congelado que lo descongela y lo vuelvas a congelar, ya se sabe que no puede ser. Esas medidas básicas y ya no hay que preocuparse. Estar atento a la Bueno, información. pues doctor, ¿dónde podemos localizarlo? Bueno, yo estoy en varios sitios, pero en el 809-221-1099, teléfono de consultorio, teléfono de WhatsApp, me pueden escribir o llamar y ahí nosotros los orientamos con mucho gusto. Bueno, pues gracias por su tiempo, por haber estado compartiendo su saber con todos nosotros. Dios lo bendiga, lo ampare y lo favorezca por siempre. Gracias igualmente para ti, toda tu audiencia y para el pueblo dominicano también. Amén. Pues, doctor, hasta la próxima. Y señor director, vámonos a pausa. Farmacias Carol presentó.